Bueno, antes de irnos a comerciales, veíamos la nota referente a estas conversaciones que hay referente a un eventual cambio de gabinete. Lo analizamos con Cristina González aquí en el estudio. ¿Cómo Buenas estás, noches, Ramón? bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, el ministro Monte decía que había que afirmar el equipo y la ministra Toá nos decía aquí que hay desafíos, muchos que vienen. Bueno, esa pareciera ser la gran diferencia finalmente dentro del gabinete y también dentro de los partidos que componen el oficialismo. Ustedes saben que la coalición gobernante está dividida básicamente en dos bloques. Bueno, ¿qué hacer y cuándo hacer este cambio de gabinete? Pero efectivamente el cambio de gabinete pareciera ser una realidad. El asunto es cuándo. Efectivamente, lo decía la nota, hacerlo antes del 11 de marzo, que cuando comienza el segundo año del gobierno de Gabriel Boric, o definitivamente que coincida con la fecha de la elección de los consejeros constituyentes, que esto va a ser el 7 de mayo. El asunto es que pareciera que dentro de los próximos días efectivamente se va a hacer un ajuste. ¿Por qué? Porque muchos han dicho desde el socialismo democrático, si tradicionalmente hablamos de este bloque, de los partidos del PS-PPD, donde más bien resienten una suerte de desequilibrio en el equipo de gobierno. Si lo vemos en una lámina, y apoyémonos con la pantalla gigante, vamos a ver que a lo mejor entre los ministros, claro, no hay tanta diferencia entre las fuerzas políticas. Está equiparado ahí, ¿eh? Socialismo democrático, que tradicionalmente son los partidos del PS-PPD, 9 ministros, Apruebo Dignidad, que es el bloque más de izquierda, los partidos del Frente Amplio con el Partido Comunista, 10 ministros más 5 independientes. Se ve una relativa correlación de fuerzas equilibrada, ¿no? Pero ¿qué pasa con los subsecretarios si nos preguntamos? Ahí sí se nota. Ahí se dispara inmediatamente también la diferencia, porque el socialismo democrático solamente tiene 5 representantes, mientras que Apruebo Dignidad 24, 9 independientes. Ahora, si hiciéramos un balance de las subsecretarías más las seremías, por ejemplo, y otros cargos que también son de designación del Ejecutivo, la diferencia podría ser mucho mayor. Y es ahí donde mayoritariamente desde el PS están reclamando un cierto desequilibrio. Desde el PPD, lo hemos conversado también con algunos dirigentes, dicen: no hay que presionar tanto, efectivamente hay que hacer una redistribución de los equilibrios, pero no están presionando tanto por un cambio de gabinete como sí lo está haciendo el Partido Socialista. Ahora, si tú me preguntas, ¿quién podría salir? Ocupemos nuevamente nuestra pantalla para ver definitivamente quiénes podrían salir. Y aquí hay nombres que circulan más fuerte que otros. Hay nombres que circulan mucho más fuertes que otros, y Ramón, tú estarás también de acuerdo conmigo que probablemente Antonia Urrejola, que es la ministra de Relaciones Exteriores, es quien le diera esta lista de posibles. A ver, todos estos no es que nosotros sepamos que van a salir. Se dice, los partidos comentan, algunos personeros dicen, mira, podría ser tal o cual persona debido a, por ejemplo, desconocimiento, que no hayan logrado a lo mejor manejar la cartera de una muy buena manera. Pero lo cierto es que Antonia Urrejola, como ministra de Relaciones Exteriores, se ha notado al menos 2 episodios muy complejos para el Ejecutivo. Lo que pasó con la filtración del audio del embajador Bielsa, sin duda le puso un tono muy, muy amargo a la gestión de la canciller, y bajo esa perspectiva también, bueno, se le puede haber acusado no haber estado en la primera etapa de la emergencia de los incendios. Luego, ¿qué pasa con educación? Marco Antonio Ávila. Podría haber una no muy buena evaluación de su gestión. Recordemos que cada vez que de repente el ministro de Educación habla, hay ciertas polémicas. Pasó ahora con los énfasis que debería tener el Ministerio de Educación respecto de este año escolar, donde se hablaba también de la educación sexual como un gran énfasis, y eso generó también cierto ruido. Bueno, Juan Carlos García, Marcela Hernando, Agricultura, también Esteban Valenzuela, que ya asumió. Sí, más que el manejo de los incendios, donde, ojo, los ministros tuvieron un repunte. Esto es una evaluación más general. Yo creo que hay que sacar probablemente el análisis de los incendios, porque si uno lo analiza con las cifras también de las encuestas Academ, fíjense que el gobierno sí tuvo un repunte, y eso hay que decirlo. El gobierno tuvo un repunte con el manejo de la crisis de los incendios, cosa que no se materializa, sí, en la figura propia del presidente Gabriel Boric. Los ministros que han estado más a cargo de la emergencia, de esta verdadera tragedia que han sido los incendios, sí han tenido un repunte, lo que ha significado también un levantamiento de la figura, pero sin embargo todavía hay muchos ministros que, uno, no están bien evaluados, y dos, que tienen muy bajo conocimiento, y ese probablemente es la principal dificultad que tiene el gabinete del presidente Gabriel Boric. Tiene al menos, a ver, aquí tengo el dato, mirad, son 26 secretarios de Estado, solo 7 tienen un conocimiento que está por sobre el 50%, y 9 están por debajo del 30%, o sea, ni siquiera tienen la cantidad de reconocimiento ciudadano como para hacer un análisis si su gestión es efectivamente positiva o no. Y eso es sumamente importante para poder comunicar. Si no te conocen, difícil que puedas comunicar bien. Y para blindar
ahí deporte y cultura también. Exactamente, deportes y cultura, bueno, minería. Para blindar a un presidente se dice que el equipo de ministros debe ser muy potente. Y cuando tenemos un presidente que tiene una valoración ciudadana baja, efectivamente lo que se necesita también es tener un gabinete que apañe, que blinde de una u otra manera al presidente de la República. Ya, viendo así esta foto, eventuales, estamos diciendo, lo ha dicho, sí. Eventuales, lo que se dice, lo que se comenta, etcétera. Pero aquí no vemos al círculo de hierro del presidente. Que tú dices el comité político. ¿El comité político no se toca? No, el comité político no se debería tocar. El presidente Gabriel Boric está muy satisfecho de cómo el comité político está llevando a cabo la gestión. Bueno, recién tú conversabas con la ministra del Interior, Carolina Toá, que recordemos, fue el primer cambio de gabinete grande del presidente Gabriel Boric. Y si hablamos de cuáles han sido los movimientos que ha hecho de su gabinete, probablemente la salida de Isquia Siches y el movimiento también que hizo de Giorgio Jackson sin duda marcan el gran ajuste ministerial de este gobierno, porque los otros han sido cambios, ajustes. La salida de la ministra Vega y la salida de la ministra Ríos fueron ajustes, no fueron propiamente cambios de gabinete. Lo que se sabe hasta ahora es que el comité político no se toca. Habían algunas versiones de prensa que hablaban de que por ahí podría ser Camila Vallejo que cambiara de ministerio, pero lo cierto es que no hay información concreta que así lo determine. Lo cierto, Ramón, es que debería venir un ajuste de gabinete, un cambio de gabinete. ¿Cuándo? Sigue siendo la gran pregunta. Estaremos atentísimos. Absolutamente. Que Gracias, estés muy Cristina. bien. Muchas Buenas noches. gracias.